El tema que nos corresponde exponer es acerca de la defraudación tributaria. De forma preliminar, podríamos decir que la recaudación tributaria es muy importante debido a que financia el presupuesto general del Estado, lo cual permite que este dinero se direccione a fines productivos y de desarrollo de un país, por lo que las repercusiones económicas y sociales de la defraudación tributaria son muchas, teniendo en consideración que los ingresos más importantes que tiene el gobierno son los impuestos, no solo del Ecuador, sino a nivel macroeconómico mundial. Son los tributos que se recaudan. Es así que con estos ingresos se puede determinar su presupuesto anual de gastos. El tributo constituye una parte fundamental del presupuesto general del Estado, las mismas que son distribuidas en la sociedad para satisfacer las necesidades de las personas, como por ejemplo salud, vialidad, educación, etcétera. A medida que va que se va perfilándose la ciencia del Estado para la recaudación de tributos, va generándose nuevos medios de cobro y así va constituyéndose el pago de las aportaciones como permanente y exigible, dando lugar a la época moderna donde se conoce de impuestos a consumos, aduanas, las actividades económicas, impuesto a la renta, etc. El delito de defraudación tributaria se encuentra tipificado en la legislación ecuatoriana como un delito desde el año 1975. Su juzgamiento y correspondiente sanción estuvo regulado por el Código Orgánico Tributario hasta el 10 de agosto del 2014, fecha en la que entra en vigencia el Código Orgánico Integral Penal. Cabe señalar lo que dice el artículo 298 del COIF: la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos en provecho propio o de un tercero, será sancionado con pena privativa de libertad de hasta 10 años. Colina Ramírez y García Falconi sostienen que existe una conducta típica en el delito de defraudación tributaria que corresponde a acción y omisión. Del mismo modo, García Falconi manifiesta que desde el punto de vista penal se puede establecer y determinar el contenido de defraudación partiendo desde dos perspectivas, de un concepto objetivo y otro subjetivo, para la cual manifiesta. En un sentido meramente objetivo, equivaldría a la causación de un perjuicio patrimonial realizado bajo una conducta contraria a la norma. Por tanto, no se requiere un principio que se le denomina el mise en sense, es el engaño, puesto que la conducta queda desvalorada desde el momento en que se configuran todos los elementos constitutivos de la defraudación tributaria, con independencia del ánimo del sujeto, básicamente. Ahora bien, en el ámbito subjetivo, para la apreciación de la defraudación es menester que coexista un elemento intencional en la acción realizada. El delito tributario, según lo describe Leonardo Andrade, está direccionado a que confluyan intención y voluntad de violar la ley, así como es imperante que se tenga la intención de evadir al fisco. Cuando nosotros realizamos un análisis de la legislación comparada, primero tomamos en cuenta la legislación ecuatoriana, por otra parte la uruguaya y la chilena, y que se podría decir que
en estas legislaciones existen grandes similitudes en lo que se refiere a la defraudación tributaria, ya que tanto la legislación ecuatoriana como la uruguaya y la chilena se refieren a que la defraudación tributaria es el engaño, la simulación o el ocultamiento en determinadas circunstancias. Lo que cambia es la manera de cómo se sanciona esta defraudación tributaria, y la legislación uruguaya y chilena por lo menos cumple con dos requisitos señalados, como es la existencia de este fraude y por otra parte también que existe esa intención de cometer ese engaño o fraude fiscal. La defraudación tributaria es un medio de engaño que se ha venido realizando desde épocas muy remotas y lo cual afecta a la economía del país, y que existen personas o sociedades que evitan realizar estas declaraciones o en ciertos casos realizan las declaraciones pero con la intención de defraudar o declarar valores que son inferiores a los valores reales, y lo realizan con la intención de obtener un beneficio para sí mismos o para terceras personas, incumpliendo sus deberes formales, ya que existe una gran cantidad de contribuyentes que, a pesar de tener grandes beneficios o ingresos económicos, realizan las declaraciones mínimas apropiándose de dinero que en realidad le pertenece al Estado, ya que mediante el pago de sus impuestos el Estado puede emplearlo para la realización de obras o algún tipo de servicio que va lógicamente a servir a la comunidad, a la población y a la ciudadanía en general. Los sujetos que intervienen en la ejecución de esta defraudación tributaria son delimitados en razón de su función, ya que de esta manera tendremos evidentemente un sujeto activo que paradójicamente es el pasivo de la tributación. Esto es la persona natural o puede ser una persona jurídica que evade su obligación procedente de un hecho generador, y un sujeto pasivo del delito fiscal que lógicamente igual es el Estado, el gobierno central o un gobierno autónomo descentralizado. Ahora, el sujeto activo del delito fiscal, que es la defraudación tributaria, lo va a hacer el deudor o la persona que en este caso se va a ganar esa ventaja fiscal y trata de evadir o trata de esconder lo que en realidad ha ganado. Y en este caso, en el sujeto pasivo, vendría a ser el Estado una víctima colectiva, en razón de que la sociedad de manera directa o indirecta no se está manejando de manera correcta. En la defraudación tributaria se consuma desde que la gente deja de pagar su totalidad o parcial del tributo. Esto se verifica en el momento de la reproducción de los casos que están estipulados en el Código Orgánico Integral Penal, lo que genera que el pago del tributo se vea menoscabado por este acto. Entonces el delito no se agota porque la inconsistencia puede mantenerse hasta que la administración tributaria ejerza sus mecanismos de cobro que la ley le permite, sin perjuicio a la acción penal que se deriva de este mismo acto. Continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca de la conceptualización de la defraudación tributaria. La conceptualización del delito tributario o defraudación tributaria ha sido tratado en la doctrina. En este sentido, es preciso citar algunos conceptos para entender esta figura jurídica penal en su integralidad. Los doctores Rodrigo Patiño Ledesma y Teodoro Pozo, en su obra Léxico Jurídico Tributario, definen a la defraudación tributaria en los siguientes términos. Defraudación: acción y efecto de defraudar. En materia tributaria, constituye defraudación todo acto doloso de simulación, ocultación, omisión, falsedad o engaño que conduzca a error en la determinación de la obligación tributaria, o por lo que se deja de pagar en todo o en parte en los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, así como aquellas conductas dolosas que contravienen o dificultan las labores de control, determinación, sanción que ejerce la administración tributaria. La defraudación, según el Código Tributario, en el artículo 342 señala: constituye defraudación todo acto doloso de simulación, ocultación, omisión, falsedad o engaño que induzca a error en la determinación de la obligación tributaria, o por los que se deja de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero,
así como aquellas conductas dolosas que contravienen o dificultan las labores de control, determinación y sanción que ejerce la administración tributaria. Cabe recalcar que la norma antes mencionada se derogó en la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral Penal. De lo analizado del concepto de defraudación tributaria que se encontraba establecido en el Código Tributario, se puede apreciar que contenía dos tipos de conductas para establecer la defraudación. La primera, constituye defraudación todo acto doloso de simulación, ocultación, omisión, falsedad o engaño que induzca a error en la determinación de la obligación tributaria. Y número 2, aquellas conductas dolosas que contravienen o dificultan las labores de control, determinación y sanción que ejerce la administración tributaria. El Código Orgánico Integral Penal, en su artículo 298, conceptualiza la defraudación tributaria en los siguientes términos: la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos en provechos propios o de un tercero. Anteriormente, en el Código Tributario regulaba la actitud dolosa del contribuyente en las labores de control y sanción que realizaba la administración tributaria, en la cual se tenía que necesariamente demostrar la intención de evitar la sanción utilizando cualquier medio posible para obstaculizar en las gestiones de la administración tributaria. Ya posteriormente, en el Código Orgánico Integral Penal, nada se refiere acerca de la actitud dolosa, ya que no es necesario demostrar si hubo o no hubo la intención, solo se tendría que demostrar que con su actuación causó perjuicio al patrimonio del Estado. Según la legislación uruguaya, se entiende por defraudación tributaria en los siguientes términos. Defraudación es todo acto fraudulento realizado con la intención de obtener para sí o para un tercero un enriquecimiento indebido a expensas de los derechos del Estado a la percepción de los tributos. El doctor Jorge Zavala Egas, en su libro Delito Tributario, nos indica que la tipicidad de la defraudación tributaria, las normas jurídicas requieren de una verdadera fuerza que asegure su eficacia. Ese es el rol del derecho penal. Lo que hace el legislador penal es vincular la desobediencia de las normas con la amenaza de penas. El derecho penal moderno, propio de Estado de Derecho, se sirve para ello de un método que resulta sencillo y goza de ventajas de proveer de una especial seguridad jurídica, como un acotado acontecimiento de la vida, y lo somete a una pena. Esta tipificación exhaustiva, no susceptible de extensión, reservada al legislador de las circunstancias de hechos constitutivos del delito y el tipo penal. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el objeto de un proceso penal, la conducta que se adecua a la figura típica y que contiene elementos denunciados en el tipo. Por ejemplo, la falsificación de facturas comerciales de acuerdo al numeral 5 del artículo 344. Por ello, solo de defraudación tributaria lo podemos encontrar en el artículo 342. Si se constituye como un acto medio para inducir a error a la administración y deja de pagar el tributo debido en propio beneficio o de un tercero. Lo mismo sucede, se incluye en una declaración o información presentada a la administración de retenciones inexistentes. Esto lo podemos encontrar en el artículo 344, numeral 6 del Código Orgánico Tributario, como acto de inducción a error en la determinación tributaria para dejar de pagar tributos en beneficio propio o de un tercero. En nuestra legislación actual encontramos la definición de defraudación en el artículo 342 del Código Orgánico Tributario, el cual nos expresa que constituye defraudación todo acto doloso de simulación, ocultación, omisión, falsedad o engaño que induzca a error de la determinación de la obligación tributaria, o porque se deja de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero. El artículo 344 nos habla sobre los casos de defraudación. A más de los establecidos en otras leyes tributarias, los casos de defraudación son destrucción, ocultación o alteración dolosa de sellos de clausura o de incautación.
realizar actividades en un establecimiento sabiendo de que se encuentra clausurado. Imprimir y hacer uso doloso de comprobantes de venta o de retención que no hayan sido autorizados por la Administración Tributaria. Falsificación o alteración de permisos, guías, facturas, actas, marcas, etiquetas y cualquier otro documento de control de fabricación, consumo, transporte, importación y exportación de bienes grabados. En el Código Orgánico Integral Penal podemos encontrar en el artículo 298 sobre la defraudación tributaria, en la cual nos expresa que la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe a la Administración Tributaria para dejar de cumplir con sus obligaciones o para dejar de pagar en todo o en parte los tributos realmente debidos, en provecho propio o de un tercero, será sancionado cuando, primero, utilice identidad o identificación supuesta o falsa en la solicitud de inscripción. Actualización o cancelación de requisitos que llevan la Administración Tributaria. Utilice datos de información o documentación falsa o adulterada en la solicitud de inscripción. Actualización o cancelación de los requisitos que llevan la Administración Tributaria. Realice actividad en un establecimiento sabiendo de que se encuentra clausurado. Imprima o haga uso de comprobantes de venta o de retención o de documentos complementarios que no sean autorizados por la Administración Tributaria. Proporcione a la Administración Tributaria informes, reportes con mercadería, datos, cifras, circunstancias o antecedentes falsos, incompletos, desfigurados o adulterados.